Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la derivación de implícita para funciones, ¿verdad? La definición en sí lo que nos dice es que si tenemos la relación entre las variables x y estas nos la dan como una ecuación de forma implícita, donde y no está despejado, todavía se puede calcular la primera derivada, derivando ambos lados de la ecuación con respecto a x, que sería la variable independiente. En el caso, si la variable y aparece dentro de una expresión, como por ejemplo 5y elevado a la 3 o e elevado a la y, se debe recordar que y es una función y usar la regla de la cadena. Entonces tendríamos aquí que pasamos el exponente a multiplicar el 5 en el primer ejemplo, que era 5y elevado a la 3. Si lo derivamos, entonces multiplicamos el 5 por el exponente 3, 5 por 3, 15, y al exponente le restamos 1, me queda y a la 2, y luego vamos a considerar la derivada de y, que sería y' de esa forma, ¿verdad? Entonces, luego tendríamos otra función que es e elevado a la y la queremos derivar. Entonces queremos calcular la primera derivada de e elevado a la y. Entonces la derivada de una función e es e elevado a esa función, o sea, la misma función sin derivar, pero la regla dice que tenemos que multiplicarla por la derivada de la función de arriba. La función de arriba sería la derivada de y, sería 1 por y', y luego se hace el despeje, ¿verdad? Luego de derivar se puede sustituir los valores de x y y si se conocen, o simplemente despejar la variable y', ¿verdad? Entonces veamos esto con algunos ejemplos. Aquí tenemos la siguiente función, ¿verdad? En este caso, entonces la variable independiente les mencionaba que es x. Entonces aquí aplicando la regla de la potencia tendríamos 2 por x a la 2 menos 1 más, y luego derivamos esta de acá, sería 2 por y a la 2 menos 1, pero luego consideramos la variable y, que es la variable dependiente, y le vamos a agregar la derivada de esta, que sería y', y la derivada de 25, que sería 0, ¿verdad? Recordemos que la derivada de una constante siempre es 0. En este caso nos daría 0. Ok, 0. Ok. Y luego, si conociéramos los valores de x y y, en este caso los sustituimos, o simplemente luego despejamos la variable y', ¿verdad? Ok, arreglando esto un poquito, ¿verdad? A 2 le resto 1, me queda 2 a la 1, que no lo vamos a colocar. Aquí me quedaría 2y a la 1 por y' igual a 0. Y vamos a despejar y'. Entonces, si vamos a despejar y', vamos a empezar por quitar lo que está a su alrededor. En este caso, el 2x. Entonces me quedaría 2y por y' es igual a menos 2 por x. Seguidamente les dije que vamos a despejar y', ¿verdad? Entonces tenemos aquí a y'. Esta expresión que está multiplicando el y' pasaría a dividir, entonces me queda 2x entre 2y. Aquí se van a cancelar los 2 y me quedaría que y' para este caso sería menos x entre y, de esta forma. Y ahí finaliza el ejercicio, y de esta manera es que vamos a aplicar la derivación implícita cuando tenemos las dos variables y la variable y sin despejar. En este otro de acá tenemos la regla del producto, ¿verdad? Entonces recordar que la regla del producto dice que si yo tengo la función u por la función v y las quiero derivar, entonces vamos a tener la derivada de u
por v sin derivar más la derivada de v por u sin derivar. Y entonces aquí si decimos que u es igual a x, entonces la derivada de u sería 1, pero si v es la variable dependiente y, entonces la derivada de v sería 1 por y', de esta manera, y luego simplemente juntamos todo. La derivada de 1 sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces tendríamos que es la derivada de u, dijimos que es 1 por y sin derivar, más la derivada de y, que dijimos que era 1 por y' por x en derivar, más la derivada de 1, que sería 0. Y ahora arreglamos esto, aquí me quedaría 1 por y más, y aquí me quedaría x por y' o y' por x, como quieran colocarlo. Recuerden que la multiplicación es conmutativa y el orden no altera el resultado final. Entonces ahora despejamos y'. Entonces para despejar y', conservamos, bueno, la x primero, y vamos a despejar la y. Ya que está positiva, la pasamos a restar, y luego la x que está multiplicando el y' pasaría a dividir. Entonces me quedaría menos y entre x, de esta forma, y de esta manera obtendríamos la primera derivada de esa función. Seguidamente tenemos aquí una función trigonométrica y una suma de dos funciones. Entonces, aplicando la regla, la derivada del seno sabemos que es coseno de x por y por la derivada de lo que está dentro, pero ya vimos que el producto de de x por y, que es esta que tenemos acá, nos daba como resultado ok, vamos a hacerlo mejor. Ok, entonces tendríamos aquí que es la derivada de esta, que sería 1 por la y sin derivar, que sería y, más de la fórmula la derivada de y, que sería 1 por y' por x sin derivar, y de este lado tendríamos la derivada de x, que es 1, más la derivada de y, que sería 1 por y'. Ahora tenemos que aquí multiplicar el coseno por esta expresión de acá, entonces me quedaría y por el coseno de xy. El xy, recuerden que está dentro del argumento del coseno. Luego repito el procedimiento, pero ahora con respecto a esto, otra expresión. Entonces tendríamos más y' por x por el coseno de xy. De este lado me quedaría 1 más y'. Ahora lo que tenemos que hacer es juntar o colocar en un solo lado todas las expresiones que tengan y'. Entonces aquí dejaríamos y' por x por el coseno de xy, menos de xy, menos, y me voy a traer este que está de este lado, me quedaría y' negativo, y del lado derecho me quedaría 1, y este que está con signo positivo lo traigo del otro lado y le cambio el signo, me queda menos y por el coseno de xy. Ahora factorizo un y', entonces tendríamos y' es igual a x por el coseno de xy menos 1, y esto que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir entre 1 menos y coseno de xy,
y me quedaría que y' entonces es 1 menos y coseno de xy entre y lo que estaba multiplicando el y' lo pasamos a dividir, entonces me queda que es x por el coseno de xy menos 1. Vean que esas dos expresiones se parecen bastante, ¿verdad? Podríamos factorizar un menos si quisiéramos, pero sin embargo, al final vamos a observar que aquí tenemos un y, que es el que multiplica el coseno, mientras que acá abajo vamos a tener un x, y entonces no podríamos cancelarlo. Entonces finalizamos el ejercicio diciendo que esa sería la primera derivada de esa función que nos estaban dando. Ok, ahora tenemos aquí una situación muy particular, porque en este caso nos piden que encontremos d de z entre d de t, que es la primera derivada. Solamente que aquí la variable independiente es d de t. Siempre que nos pongan d de z entre d de t, recuerden que generalmente nosotros vamos a estar acostumbrados a la expresión d de y entre d de x, y la variable independiente la colocamos en el denominador. Entonces la variable independiente sería t, es decir, el 3 sería la t, y la z o la variable dependiente es 4, que sería la z, ¿verdad? Ok, entonces vamos a derivar o vamos a encontrar la primera derivada de esta función. Entonces sería 2t, que como t es la variable independiente, finaliza ahí, ¿verdad? Simplemente le restamos 1, me queda t a la 1, más la derivada de 2z sería 2z, pero como z es la variable dependiente, entonces tendríamos que determinar z'. La derivada del 5 es 0, y ahora despejamos z', entonces tendríamos 2z por z' es igual a menos 2t, y ahora el 2z que está multiplicando el z', como necesitamos averiguar z', sería menos 2t entre 2z, y ya tendríamos el valor despejado, ¿verdad? Pero me están diciendo que lo evalúe en el punto 3,4. Es decir, tengo que sustituir el t por 3 y la z por 4. Entonces me quedaría que z' es lo mismo que tener menos 2 por 3 entre 2 por 4. Y entonces tendríamos que z' sería 2 por 3, me da como resultado 6, entre 2 por 4, que me daría resultado 8. Simplificamos, esto tiene mitad, que es 3, y este tiene mitad, que sería 4. Entonces este sería el resultado que estamos buscando, y esto es lo mismo que tener d de z entre d de t, o z', ¿verdad? La primera derivada de z, teniendo en consideración de que z es la variable dependiente y t la variable independiente. Ok, acá tenemos otro problemita. En este caso tenemos una función exponencial involucrada, y entonces el 3 sale como una constante, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 por la derivada de p. Vean que x es la variable independiente, p es la variable dependiente, entonces la derivada de p sería 1 por p'. Ok, más por la regla del producto, ¿verdad? Vean que aquí tengo un producto,
el 3 lo voy a dejar afuera. Ok, entonces aquí la derivada de x sería 1 por p sin derivar, menos, aquí tendríamos, sacamos el 5 y nos dedicamos solamente a esta función de acá, ¿verdad? Entonces tendríamos que esta función es e a la p por la derivada de p, que sería 1, pero como p es la variable dependiente, entonces tenemos que considerar p', menos la derivada de x, que sería 1. Y entonces ahora arreglamos esto, ¿verdad? Este 3 multiplica a esta expresión, entonces me quedaría 3p', luego multiplicamos esta por esta de acá, me quedaría entonces más 3p. Aquí sucede algo similar, el 5 multiplicado por este me quedaría menos 5e elevado a la p por p' igual a 1. Factorizamos un p', entonces aquí me quedaría un 3 y aquí me quedaría menos 5e a la p, y este 3p que está solito y que está positivo lo pasamos al otro lado y me quedaría 1 menos 3p. Y ahora pasamos a dividir esto, entonces me quedaría que p' es igual a 1 menos 3p entre 3 menos 5e elevado a la p. Y de esa manera se obtiene la primera derivada de esa función. Esto es lo mismo que tener entonces d de p entre d de x. De esa forma obtendríamos esa derivada. Bueno, muchachos, aquí tenemos una listica de ejercicios para que ustedes la resuelvan, y eso sería todo referente al tema de la derivación implícita.